Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast del Inversor Liberal. Hoy tengo el placer de contar con mi compañero Héctor, que nos acompaña en un podcast que va a ser dedicado exclusivamente al sector inmobiliario. Vamos a comentar un poquito las noticias de actualidad. Vamos a ver lo que prevén, gente que tiene interés en el mercado inmobiliario que va a suceder los próximos meses. Y luego, para concluir, vamos a ver un poquito cuáles son nuestras intenciones de inversión en el inmobiliario. Bueno, sin más, ¿cómo estás, Héctor? ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos con muchas ganas de comentar este apasionante mercado. También es un poco ver las previsiones. No es tanto sacar una bola de cristal, ¿no? Pero, porque al fin y al cabo son previsiones basadas en estadísticas, en datos. Pero bueno, al fin y al cabo, bueno, son previsiones y a lo mejor nos desviamos ligeramente de lo que, a lo mejor por tiempo, a lo mejor por datos, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo son previsiones. Vamos a ello y sin darle más vueltas al tema, vamos a ver cómo está el tema. Sí, perfecto. Pues bueno, para empezar, queríamos hablar un poquito sobre el nivel de compraventas que está habiendo y que se prevé para los próximos años en España. A ver, todo esto vamos a sacar una serie de artículos que se han publicado en prensa. Hay una cosa importante que decir. Todos estos artículos son de empresas, de instituciones que realmente tienen algún interés en el sector inmobiliario. Entonces, tenemos que cogerlo siempre con pinzas, ¿eh? Porque a lo mejor puede haber un interés de que parezca que la cosa no va a ir a peor y realmente lo va a hacer mucho peor, ¿no? O al revés, es decir, siempre hay que cogerlo con pinzas. Entonces, bueno, simplemente por ver un poco el contexto histórico que tenemos, hasta el 2006, que fue el máximo de compraventas en España, que fueron prácticamente 900.000 compraventas en España, pues desde entonces vino la crisis financiera y aquello empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar, hasta en el 2013 marcar un mínimo. Lo estáis viendo en pantalla, 285.000 Y compraventas. para los que no lo estáis viendo en pantalla, bueno, ya lo vamos explicando Correcto. qué es lo que estamos comentando. Entonces, desde 2013, pues ¿qué ha pasado? Pues otra vez hemos vuelto a subir, ¿eh? Es decir, se ha ido calentando de nuevo la cosa a nivel de compraventas, que no tiene por qué en el precio, hasta llegar a una previsión de este año, 2022, de 665.000 compraventas. De entrada, ¿qué puede pasar ahora? Bueno, pues lo que dice Alta Real Estate es que seguramente van a bajar un 15% esas compraventas. Entonces, ¿esto de qué es señal desde mi punto de vista? Bueno, pues que el mercado se va a enfriar. Simplemente por ese lado. No hemos hablado de precios, ¿eh? Estamos hablando de compraventas. ¿Tú qué opinas, Héctor? Sí, bueno, al fin y al cabo también es lo que estamos viendo en otros mercados. Ya puede ser el chino, que ha habido una crisis espectacular en el real estate, como en el americano, en el de Estados Unidos, que también, bueno, se ha visto esta situación de un poco de enfriamiento. Como vemos en la gráfica también queda reflejado estos años de pandemia, tanto 2019 como 2020, que hay ese pequeño escalón, ese pequeño bajón, pero volvimos a 2021, 2022 y los datos siguen en esta tendencia alcista totalmente, que es lo que comentamos ahora, que se prevé que para 2023 ya se vaya enfriando. Es lo que decimos, al fin y al cabo son estadísticas que saca un medio interesado en el mercado, que tiene conocimiento, pero también tiene algunas necesidades de objetivos que hay que coger con pinzas, que realmente hace unos cuantos meses que estas previsiones se estaban valorando, pero no han llegado a ser realmente. Es decir, el mercado sí que se ha visto, por lo menos a nivel español, sí se ha aplanado un poco, pero todavía no estamos en números negativos. Lo veremos más adelante, pero es eso. Hay que cogerlas con pinzas, veremos cómo evoluciona ahora mismo el mercado. Sí que estamos en una situación un poco más plana, pero hay que seguir viendo los datos. Sí, sí, así es. Y también importante remarcar que incluso en el peor momento del sector inmobiliario, que fue en el 2013, se hicieron 300.000 compraventas. Es decir, el mercado inmobiliario siempre está, lo que pasa que hay veces que está un poquito más apagado y hay veces que está, bueno, pues un poquito más bollante, ¿no? Pero realmente siempre hay compraventas de viviendas, entonces no os penséis que porque vaya a venir una crisis, aquí van a cerrar todas las inmobiliarias y Cierran no se va a poder persianas, ¿no? comprar. Exacto. Y también por comentar, esta misma institución pues también hace una predicción de cuál cree que va a ser la evolución del precio, ¿vale? Durante el año 2023. En esencia lo que viene a decir es que va a bajar un 1%, ¿vale? Es decir, que en esencia va a estar prácticamente igual. Bueno, lo veremos, es lo que he comentado, ¿no? Tienen intereses en el mercado inmobiliario, entonces hay que cogerlo quizá con pinzas, ¿no? Pero bueno, la previsión es esa, un 15% de bajada en las transacciones y un 1% en el precio. ¿Por qué? En esencia, porque creo que aquí lo que prevén es que la demanda de vivienda va a quedar todavía un poquito alta,
y entonces pues el precio no va a bajar lo suficiente, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que esto sea así realmente, pero tenemos que verlo. Es una cosa que al final no tenemos la bola de cristal y lo iremos viendo con el paso del tiempo, ¿no? Claro, al fin y al cabo, bueno, si no hay compraventas, si el número baja de compraventas, el mercado se enfría, las empresas que tienen esas viviendas tienen que sacárselas de encima y la mejor forma es lo que decimos, bajar un poco ese importe del metro cuadrado, esos euros de metro cuadrado, para intentar sacárselas de encima. Bueno, habrá que hacer seguimiento realmente, tampoco no podemos entrar mucho más en detalle en este aspecto. Sí, si te parece, pasamos ya a la siguiente noticia, que esta ya es del 8 de septiembre, es del Economista, como estáis viendo en pantalla, y el titular es: El sector inmobiliario se prepara para la caída inminente del precio de la vivienda en España. Bueno, titular alarmante, ¿eh? Aquí realmente este estudio lo hizo Bankinter, entonces también otra institución que tiene interés en el sector inmobiliario, pero en este caso la previsión ya es un poquito más pesimista, ¿no? Aquí lo que nos viene a decir es que las transacciones va a caer un 13%. Esto es más o menos como lo que decía la otra institución, pero aquí la clave es que dice que para el año 2023 prevemos caídas del 3% y del 2% para 2024. Es decir, más o menos un 5% de aquí a 2024 de caída. Aquí ya empezamos a ponernos serios. Sí, sí. Igualmente el titular nos está diciendo que es prácticamente un 13. Imagino que hace el sumatorio de todos los años. Pero bueno, sí, son números más importantes, no tanto como lo que veíamos antes, que era prácticamente el 1%. Veremos, veremos. Es un poco complicado eh, decir un número o valorar una noticia cuando realmente lo que decíamos, hay instituciones por detrás que tienen intereses determinados, unos arrastran hacia un lado, otros arrastran hacia otro. Entonces, realmente lo que podemos hacer es ver el histórico real, lo que ha pasado en los meses anteriores, que realmente este tipo de noticia la estamos viendo desde el principio de año. Desde que empezó 2022 prácticamente las noticias están saltando de que va a bajar la vivienda, que durante este año la vivienda va a perder un 10%, un 5, un 8%. Y como hemos visto, se ha mantenido plano, hemos subido un poquito. Bueno, es lo que decimos, hay que cogerlas un poco con pinzas y ver cómo evoluciona. Así que estamos en una situación realmente crítica, así como lo que decíamos antes, que han habido otros mercados que al fin y al cabo estamos influenciados por ellos, como puede ser el americano o el de China, que son otras situaciones económicas, pero sí que al fin y al cabo nos arrastran. Pero veremos Sí, cómo el mercado evoluciona. inmobiliario sí. Bueno, en China ha sido un apoteósico esto, ha sido una catástrofe. Sí, Pero imagino en que todo el Estados mundo habrá visto los vídeos de edificios enteros, cómo caen, bueno, barrios enteros de edificios, cómo van cayendo. Sí, allí ha quebrado prácticamente todo. Y en Estados Unidos, pues también habíamos vivido una subida espectacular que ya ha empezado a corregir. Allí sí se puede afirmar que ha empezado a corregir, ¿eh? Yo lo estuve mirando un poquito, las caídas del 3-4% incluso en un mes. Es Sí, decir, sí. ahí lo que aquí dicen que va a ser para todo el año, ahí ya en un mes ya ha caído eso, ¿no? Entonces ahí hablamos de un cambio de tendencia clarísimo, que seguramente, como siempre, vamos con un poquito de retraso en Europa, pues acabará llegando. Seguramente no será tan grande ese cambio porque allí estaba mucho más inflado todo, pero bueno, también nos va a repercutir, ¿no? Y luego también una cosa importante que quería remarcar es que Bankinter hizo una previsión también hace unos meses que preveía caídas, bueno, preveía más 1% en 2023 y un 0% en 2024. Es decir, ha empeorado sus propias previsiones que hizo hace unos meses. Mm. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, pues que la situación precisamente ni aquellos que están en el mercado inmobiliario la consiguen ver a futuro, ¿no? Y luego también todos estos estudios se hacen con una previsión de tipos de interés que luego se ha visto que va cambiando y que el ritmo que llevamos en Europa es que cada mes y medio nos suben prácticamente 75 puntos básicos. Entonces, muchas de estas previsiones pueden tirarse a la basura de entrada, porque si las previsiones son de que lleguemos a un 3-4% de tipos de interés el próximo año, claro, todos estos escenarios a lo mejor no lo contemplan. Totalmente. Los tipos de interés afectan directamente al mercado inmobiliario. Bueno, el tipo de interés, como puede ser el Euribor, como decimos, bueno, es la tasa por la que los bancos se prestan el dinero. Entonces, al fin y al cabo, el dinero sale de los propios bancos, el dinero de la compraventa de las viviendas. Y como decimos, afecta directamente al mercado inmobiliario, no así como puede ser otros tipos de mercados que sí que se ven arrastrados por otra tipología o otros valores, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, lo comentaremos un poquito más adelante, la evolución del Euribor.
para que mostraremos en pantalla cuál es la gráfica y cuál es el vértigo de la gráfica, ¿no? Que realmente la pendiente pues es estratosférica. Sí, Vamos sí, a continuar con las noticias. Esta es de EPE. Lo que viene a decir es, en esencia, aquí habló el Banco Central Europeo y lo que dijo es que, bueno, el Banco Central Europeo preveía una caída del 9% durante los próximos 2 años debido a la subida de tipos precisamente que estábamos comentando, ¿no? Entonces, aquí ya estamos hablando de un 9%, ¿eh? A ver, aquí también es cierto que el Banco Central Europeo lo que dijo fue que en Europa, ¿vale? Nosotros, bueno, lo hacemos desde España, entonces puede ser que aquí no influya tanto. Y luego dentro de España puede ser que en comunidades, en ciudades, totalmente. esto ya lo sabemos. Pero en esencia que ellos podían prever que para los próximos 2 años iba a caer un 9% el precio de la vivienda en Europa. Esto ya es más serio, ¿eh? Sí, bueno, es lo que decimos, o lo que has dicho tú antes, el mercado inmobiliario al fin y al cabo es bastante local, que lo comento en general para la gente que tampoco no está tan metida en el mercado inmobiliario. Perfectamente una subida que puede pasar, una subida de los precios de los inmuebles en provincia de Barcelona, a las afueras, a lo mejor ha bajado un 0,5% en lugar de una subida de un 2%, ¿sabes? Es lo que decimos, eso es totalmente local. Entonces, englobar un mercado europeo inmobiliario con una caída de precios puede diferir mucho a lo que realmente nos toca a nosotros a nivel de localidad o de barrio o de provincia incluso. Sí, yo en general lo que le diría a la gente que nos está escuchando y viendo es que no esperen. Es decir, sé que es un poco complicado, pero al final lo que hemos dicho, no hay una bola de cristal y luego también se pueden perder oportunidades por esperar algo que a lo mejor nunca llega, ¿no? Entonces, tanto si es por la compra de una vivienda habitual como si es por la compra de una inversión, yo creo que si salen los números hay que comprar. No hay que esperar el momento, porque ese momento a lo mejor no llega y la oportunidad se pierde. Yo lo veo Totalmente, así. Yo lo veo totalmente. así. Sí, sí, y de hecho, bueno, lo comentaremos un poco más adelante cuando hablemos de las propias inversiones nuestras o nuestros propios objetivos, pero sí, sí, tanto en mercado alcista como en mercado bajista van a haber oportunidades, no tenemos que ser dependientes ni de las noticias ni de la situación de mercado global, que lo que tenemos que ver es los números de esa inversión, si nos salen los números a nosotros, si cuadran con nuestros objetivos y poco más. No hay que dejarse arrastrar por estas noticias catastrofistas de que el mercado de la vivienda va a bajar un 9%, un 12% o un 15%. No, hay que mirarse a uno mismo y mirar nuestra cartera y ver si esa inversión cumple con nuestros objetivos. Sí, y de hecho yo creo, a ver, personalmente yo creo que vamos a pasar de un mercado de vendedores, donde los vendedores tenían digamos, el poder de negociación, en esencia, porque, bueno, había un stock determinado de oferta y había muchísima más demanda para ese stock, ¿no? Entonces, claro, ahí por muchos compradores, o sea, había muchísimos compradores y el vendedor podía elegir, digamos, ¿no? La oferta que le hacían. En cambio, ahora vamos a pasar más bien a lo contrario, ¿no? Como el crédito va a estar mucho más caro, va a haber mucha menos gente capaz de pedir crédito y que se lo concedan, ¿no? Entonces, va a haber mucho menos dinero en el mercado y los vendedores van a tener que conformarse con perfiles que antiguamente, a lo mejor, este año pasado o lo anterior, no hubieran aceptado. Entonces, ahora vamos a ver cómo el comprador va a tener un poquito más de poder de negociación, ¿no? Y yo creo que esto sería interesante ligarlo ya con el tema de los tipos de interés, que bueno, yo creo que esto en general todo el mundo lo ha escuchado por lo menos en las noticias. Estamos asistiendo a una subida histórica de tipos de interés, en esencia por la inflación. Esto ya lo hemos comentado algunas veces, pero la inflación es un fuego que hay que apagar. Yo me gusta definirlo así. Entonces, la única manera de apagarlo, bueno, una de las maneras de apagarlo, y que es la más productiva, digamos, es la subida de tipos. Bueno, ¿qué está pasando, no? En Europa, los tipos han pasado del 0% hace 4 meses al 2%. Eso es una subida drástica. Nos habíamos acostumbrado a que el precio del dinero fuera gratuito, en esencia. Y bueno, esto está cambiando y va a ir a peor, ¿eh? Ya lo han anunciado que no les temblará la mano de seguir subiendo tipos. Y bueno, la previsión es que se espera que lleguen en 2023 al 3,5% de tipos, según algunas previsiones. No sé qué opinas tú, Héctor, de este suceso. Bueno, también remarcar que la situación que estábamos viviendo de que los tipos fueran cero o incluso negativos era una situación anómala. Es decir, nosotros nos habíamos acostumbrado a esa situación, a que, bueno, prácticamente el préstamo iba sobre un tipo base más Euribor y ese Euribor era negativo o cero, que eran los mínimos, ¿no? Esa situación es decir, a ningún sitio donde vas no te van a dar el dinero gratis. Lo normal es que no te den el dinero gratis y lo que estaba pasando era una situación bueno, influenciada por
tanto las inyecciones de capital como las ayudas a los propios préstamos para incentivar la economía, la compraventa, habían llegado a esta situación y bueno, remarcar sobre todo eso, que es una situación anómala y quizá lo que estamos entrando ahora también es una situación anómala por la parte de arriba, digamos, de la gráfica, pero que ni lo de antes ni lo de ahora es lo habitual. Digamos que a lo mejor podemos estar en unas tasas de un 1% más o menos, 1 o 2% de esos tipos, que sería realmente una situación más o menos normal, digamos, estable para la economía. Sí. Veremos si llegamos a ese 3,5 en Europa. Lo que es seguro es que en Estados Unidos ya están en el 4. ¿Vale? Esto ha sido noticia, bueno, creo que ha sido la primera semana de noviembre cuando ya han subido al 4% los tipos de interés. Entonces, Europa se ve un poquito obligada a seguirle el paso a Estados Unidos, ¿eh? También es verdad que la inflación en Europa está bastante más desbocada que en Estados Unidos últimamente, más que nada porque no consiguen rebajarlo, ¿eh? En Europa hay algunos países que están completamente inflados y no hay manera. Entonces, Europa se ve un poquito obligada a tener esa política, cosa que en Europa nunca había gustado este tipo de política. Y también, más que nada, por la pérdida de poder adquisitivo con el dólar, ¿no? Entonces, si en Estados Unidos lo que hacen es subir los tipos de interés, aprecian su moneda. Entonces, respecto al euro, encontramos lo que nos ha pasado ahora, ¿no? Que hemos perdido la paridad, ¿no? Y en esencia necesitamos seguir ese ritmo de Estados Unidos para no perder ese poder adquisitivo. Entonces, bueno, va a tocar en Europa también. Sí, sí. A lo mejor no llegamos a esos niveles, pero 100% seguiremos, por lo menos, es decir, por tirar monedas al aire. A lo mejor estamos medio año, un año con unos tipos de interés altos, que es más o menos lo que se está diciendo, precisamente tanto para luchar, lo que decías tú, tanto para luchar contra la inflación, seguramente cuando la inflación se vea reducida o más o menos controlada, los tipos de interés tienen que mantenerse durante un tiempo altos para que no se vuelva a desbocar la inflación. Y también lo que decías, si Estados Unidos, que es la moneda mundial ahora mismo, por lo menos por ahora, ya veremos cómo evoluciona China y tal, ¿no? Pero si Estados Unidos, que tiene la moneda principal, sigue subiendo los tipos de interés y aprecia su moneda, nosotros tenemos que seguir ese rastro para no perder poder adquisitivo, para no perder valor del euro y seguir pudiendo luchar contra esa economía. Sí, sí, sí. ¿Y por qué hablamos tanto del tipo de interés? No se preguntará la gente. Esto es muy técnico, ¿por qué hablamos de esto? Bueno, en esencia porque el tipo de interés impacta directamente a las hipotecas, ¿eh? Con el Euribor voy a poner la gráfica para que sepa la gente de lo que estamos hablando. Esta gráfica que El estoy escalón mostrando, este, ¿no? sí, el escalón este que estamos viendo aquí, por comentarlo, nos habíamos acostumbrado que desde principios de 2016 habíamos entrado en Euribor negativo, es decir, el dinero era gratuito y la gente únicamente pagaba de sus hipotecas variables el diferencial, ¿vale? A llegar a una situación a mediados de 2022, una subida descomunal. Una subida descomunal que esto no está actualizado, le faltan una semanita de actualización, estamos ya en el 2,8. Aquí marca el 2,6, estamos en el 2,8. Bueno, ya lo veis, es que solo hay que verlo, ¿no? Y el que no lo vea, pues lo narramos. De territorio negativo hasta el 2,8. Y bueno, hemos subido ahora los tipos de interés otra vez. Vamos a ver hasta dónde sube. Las previsiones era que cerráramos en 2023 el Euribor en el 3%. Yo creo que lo va a sobrepasar sin ningún tipo de duda. Más que nada porque van a seguir las subidas y aparte porque me parece que cada previsión que hacen sale desfasada. Sí, sí, sí. Es como que vamos a remolque, ¿no? Realmente las previsiones siempre quedan por debajo de los números reales de lo que nos llega. Como vemos en pantalla, como vemos lo que estáis viendo la pantalla desde YouTube, bueno, la gráfica desde 2016 ha estado en valores negativos de la evolución del Euribor, que era lo que estábamos comentando. Es una situación anómala, lo que decíamos anteriormente, del 2016 bueno, valores negativos que nunca se habían visto hasta ahora prácticamente. Y a partir de 2022, con bueno, todos los aspectos macro que han ido afectando a la economía, sobre todo europea, tanto la guerra como la subida de carburos, problemas de repartos, distribuciones, etcétera, bueno, han ido haciendo que estas tasas de inflación hayan ido subiendo
y la forma que decíamos para luchar contra ello, al fin y al cabo, es subir los tipos y hacer bueno, que la economía global se enfríe un poco para precisamente controlar esas tasas, ¿no? Esos porcentajes. Lo que decíamos anteriormente, desde 2000 se veían unas tasas del 5% aproximadamente, también llegamos al pico, que bueno, que precisamente es la crisis del 2000, ¿no? De las .com. En 2008 lo mismo, superamos el 5%, otra crisis financiera, y después a partir de ahí, bueno, hemos ido cayendo, una pequeña subida en 2011, 2012, totalmente controlada, fuimos cayendo a mínimos. Seguimos inyectando dinero en la economía en época de COVID, etcétera, manteniendo los tipos negativos. Y ahora, para luchar contra esta economía inflada realmente, lo que hay que hacer es enfriarla de nuevo. Sí, es que realmente es peligrosísimo, ¿no? Porque antiguamente tenían que controlar la variable de crisis, es decir, recesión económica, pues movemos los tipos, ¿vale? Pero es que ahora hay un trío, ¿no? Ahora es un triángulo, es crisis, inflación y los tipos de interés. Porque ahora tienen el problema de que y yo creo que estamos en esta inflación, ¿no? En esencia, esta inflación es una inflación desbocada, como la que estamos viviendo ahora, y un crecimiento nulo o en decrecimiento. Que en esencia, el último trimestre, pues España creció al 0,2, que es lo mismo prácticamente que no crecer. Entonces, estamos en eso, ¿no? Entonces ahora es difícil, porque toques lo que toques, perjudicas a lo otro, ¿no? Entonces, bueno, en esencia, es una situación complicada que yo creo que ni los propios dirigentes políticos saben por dónde tirar, van a ir sobre la marcha y han dicho que la prioridad extrema es controlar la inflación, más que nada porque en Europa hay un sistema de bienestar al final de mucha ciudadanía, tiene un nivel de bienestar adecuado, ¿no? Entonces, si dejamos que la inflación les coma el poder adquisitivo, en Europa se va a venir abajo, ¿no? Ese sistema de bienestar. Entonces, es la prioridad número uno. Y la parte mala, pues que las hipotecas se van a encarecer muchísimo. Yo estaba mirando cuál era la hipoteca promedio, más o menos era una hipoteca entre 180.000 y 200.000 euros a plazo de 25 o 30 años, ¿no? Entonces, esa hipoteca ya con el Euribor actual ya se ha encarecido entre 280 y 300 euros al mes. Sí, sí. Es una locura y es lo que hemos comentado, seguramente va a ir a más. Sí, sin ninguna duda. También hay que tener en cuenta, es decir, hay que verlo en perspectiva, que hasta ahora también han disfrutado de estos tipos de hipotecas, ya quiero decir, han disfrutado de unos tipos negativos que tampoco no eran normales. Entonces, también hay que remarcar que si los cálculos que se hicieron sobre estas hipotecas, para pedir esas hipotecas, se hicieron con los tipos al cero, que era una situación anómala, obviamente ahora, bueno, con unos tipos desbocados, y que seguramente veremos unos cuantos meses, incluso años, estos tipos, controlar esa cuota de la hipoteca va a ser un poco difícil. Pero bueno. Sí, bueno, es el escenario que nos ha tocado vivir. Yo creo que aquella gente que durante muchos años, desde el 2015, ha estado pagando cuotas muy pequeñas que únicamente pagaban capital prácticamente de su hipoteca. eh, bueno, sé que es a toro pasado, ¿no? Pero tendrían que haber hecho un pequeño colchoncito para cuando la situación volviera a la media. Hemos hablado de que la media más o menos es en torno al 2%, una cosita así. Entonces, eso tarde o temprano todo acaba llegando, todo acaba llegando al nivel de la media. Entonces, bueno, hay que hacer un poquito los deberes. Si ya nos pilla un poco a contrapié, bueno, pues muchos ánimos desde aquí, Sí, porque se necesita eso. sí, sí, hacer números y al fin y al cabo intentar, bueno, también han habido propuestas de ley, incluso los propios bancos están ofreciendo, bueno, todavía no se ha firmado, creo, ¿no? Pero se firmará próximamente la prórroga de estas hipotecas. Veremos en qué condiciones, pero bueno, también habrá que verlo. Sí, se busca un poquito eso, ¿no? Parar lo que parece inevitable a medio plazo, que es, bueno, pues una crisis en el mercado inmobiliario y luego también una crisis existencial para muchas familias, ¿no? Bueno, ya veremos porque yo tengo mis dudas de que todo eso acabe llegando a buen puerto y me parece que muchas veces son titulares y, bueno, como sabemos, hay elecciones cada cierto tiempo, entonces, bueno, se busca un poquito eso, ¿no? Proteger o incentivar a algunos colectivos. Sí, sí. Otra Sí. noticia que me gustaría remarcar sobre lo que estabas diciendo de salvar o salvar el estado de bienestar, ¿no? A nivel europeo.
Eh, También se han visto en muchas situaciones, en muchas noticias, se han visto en muchos periódicos diarios, precisamente esto, ¿no? Lo de que la clase media europea principalmente se iba a desaparecer, ¿no? Tendríamos por arriba a la clase alta, a los ricos, a gente con mucho capital, y por otro lado gente bueno, que lucha diariamente prácticamente contra, prácticamente en el límite de la pobreza, ¿no? También es lo que decimos, son titulares que lo que buscan es el clic, el que a nosotros nos mueva un poco nuestros sentimientos y nos movamos hacia un lado, ¿no? Pero bueno, también son simplemente esto, remarcarlo, que este titular tampoco no tiene por qué ser real. Veremos cómo evoluciona y que nada, estaremos aquí para comentarlo. Sí, a ver, por apuntar, ¿no? Y luego ya volvemos al inmobiliario. Yo creo que el mundo cada vez va mejor. De hecho, las estadísticas así lo corroboran, ¿no? La evolución que ha hecho la población en general ha sido muy positiva a nivel de pobreza. Cada año se reduce. Lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, Europa es un continente pues que ya adolece un poquito de estar ralentizado, ¿no? Entonces, ahí sí que yo veo un problema de pérdida de competitividad, ¿eh? Esto ya es a nivel personal, mi opinión, a nivel de pérdida de competitividad, porque, bueno, estamos con una innovación que es muy mínima. Al final estamos dependiendo tanto de Estados Unidos, ahora mucho más con el tema del gas y del petróleo, como de países asiáticos a nivel tecnológico. Entonces, Europa está un poquito, bueno, adormilada, ¿no? Entonces, yo creo que a futuro va a ser una situación un poquito complicada para todos en Europa y, bueno, hay que prevenir, ¿no? Entonces, yo recomendaría que toda la gente que nos está escuchando pues que pensara en su futuro y que empezara a construir hoy, porque yo creo que el día de mañana todo es susceptible de empeorar desde mi punto de vista, ¿eh? Y si Entonces, mejora, pues mucho mejor, ¿no? Pero si estás preparado para la situación mala, que es lo que nos va a golpear realmente, bueno, podremos recibir esos impactos por lo menos de mejor forma, por lo menos preparados. sí, sí, hablando de preparación, bueno, pues ya, es que me lo pones fácil, Te lo ¿eh? pongo bandeja, ¿eh? Hablando de preparación, ¿cómo ves bueno, cuáles son tus intenciones en el mercado inmobiliario futuro? Bueno, yo espero que, ya creo que lo hemos comentado alguna vez, espero que este año 2022 compre la primera vivienda. Espero que realmente el año que viene, 2023, hacer una segunda compra. Bueno, estoy más orientado a una compra directa de inversión. Entonces, todas estas noticias que estamos comentando, catastrofistas de bajadas de precios, bajadas de la compraventa incluso, bueno, pueden ser oportunidades realmente para moverme dentro de este mercado incluso más. Y a ver realmente, aunque un mercado se enfríe, aunque vaya a peor, digamos, siempre existen oportunidades y al fin y al cabo hay que estar ahí al pie de cañón, al fin y al cabo, para intentar captarlas, intentar cazarlas y lo que decíamos, al fin y al cabo que cuadren con nuestros números y nuestra estrategia. Sí, al final yo creo que el inversor inmobiliario, digamos que prospera más es aquel que va con la calculadora en mano, ¿no? Va a visitar todos los inmuebles, oye, esto menos tanto, esto menos tanto, esto menos tanto. La calculadora me tiene que dar esto. Si no lo dejas este precio, se acabó. Totalmente. Entonces, yo creo que todas estas noticias que hemos comentado nos benefician, porque probablemente si buscamos comprar algo a corto plazo, pues nos beneficia esa posible bajada de precio. Pero ojo, porque si lo que buscamos es apalancarnos, ahí el tema se ha dado la vuelta. Se Sí. da la vuelta y va a ser muy caro, ¿eh? Va a ser muy caro apalancarse. Lo bueno es que, bueno, yo, por ejemplo, la tipología de inmueble que busco yo es un inmueble, bueno, que no tiene un gran precio, ¿no? Está por debajo de los 100.000 euros. Entonces, al final, entre la entrada y te queda una hipoteca pequeñita, entonces al final los tipos de interés, pues tampoco se te va a ir, ¿no? La cuota. Pero bueno, en esencia, la financiación se ha encarecido muchísimo. Ya los bancos no quieren dar ni hipotecas fijas, ¿no? Hay muchos que ya directamente dan mixta o variable a unos tipos desorbitados, ¿no? Con el Euribor. Entonces, bueno, por un lado bien, por el otro lado mal, ¿no? Entonces, yo mi intención a futuro, en el año que viene es, bueno, ir a por una inversión inmobiliaria. Seguramente, bueno, yo soy de Barcelona, entonces en Barcelona está imposible desde mi punto de vista. Y me voy a mover, claro. Al final, el inversor que está en una zona que no puede conseguir las rentabilidades que quiere, tiene que moverse. Entonces, yo eso ya lo tengo asumido y voy a salir fuera. Entonces, bueno, será por los alrededores de Barcelona. Y ahí estamos, en esas estamos. Yo espero que para el año que viene, antes de acabar el año, lo haya cumplido.
Sí, es que al fin y al cabo es lo que decimos, ¿eh? Es salir con la calculadora en mano. Allí donde te salen los números es donde va a ir nuestra inversión, donde va a ir el capital, al fin y al cabo. Si en Barcelona capital prácticamente esas rentabilidades son imposibles de obtener, hay que buscarlas en otro sitio y que cuadren más con la tipología de inversión. Yo precisamente, bueno, también creo que lo hemos comentado y seguramente iré hacia el Pirineo catalán. Veremos qué zona, pero bueno, es una tipología de inversión diferente a la que va a hacer David. Él es más para un alquiler a largo plazo y yo seguramente me decanto a un alquiler vacacional. Pero bueno, Pero bueno, yo veremos. tengo que decir que como yo voy un poquito, iré un poquito después, yo te voy a ver. Yo te voy a ver y voy a ver tus números, voy a ver cómo te lo arreglas. Verás Entonces, mi si hoja de todo, cálculo y a ver si cuadra, a lo mejor te copias, sí, ¿no? sí, sí, si me convence, digo, bueno, pues compro el piso de al lado. Para hacerme competencia. Sí, sí, sí. Bueno, esa es la Bueno, forma realmente. Sí, ya sí. veremos. Es otra forma completamente diferente. A mí a la larga me gustaría probar varias formas. Lo que pasa que sí que creo que, bueno, en estas etapas iniciales, pues me da más seguridad el alquiler a largo plazo, ¿no? Porque me permite hacer una proyección quizá a futuro, que para mí es una cosa importante esto, que el alquiler turístico pues a lo mejor no da, ¿no? Pero bueno, es lo dicho, si veo que te va bien, pues claro, a lo mejor me lo pienso y voy también hacia ese modelo. No, está claro, porque al fin y al cabo a largo plazo, es decir, un alquiler a largo plazo de larga estancia, los números son los que hay. Es decir, si tú tienes un alquiler mensual vas a cobrar eso durante toda la duración del contrato, mientras que, bueno, el alquiler vacacional sí que hay que hacer medias, hay que hacer estimaciones de cuánto vas a obtener y los números son un poco más variables, ¿no? Sí que la rentabilidad es mayor por tiempo alquilado, ¿no? Pero claro, muchas veces ese piso lo tienes cerrado, no tienes ningún alquiler Sí, y previsto luego y también un tema importante es que no solo hay que pensar en los ingresos o la rentabilidad, sino también luego hay que pensar cuánto se me va a quedar Hacienda. Que esto es un tema importante que a primeras no se suele pensar, pero claro, hay una deducción del 60% de vivienda habitual que el alquiler turístico no tiene, ¿no? Entonces, si aún así te salen los números por encima de la otra tipología, pues perfecto. Si no es así, bueno, ya entra un poquito la decisión de cada uno, ¿no? Pero la fiscalidad es una cosa muy importante y que nunca hay que dejar de lado. Y bueno, yo en ese tema estoy un poquito interesado y bueno, simplemente por eso vivienda habitual lo veo un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, ya veremos, se lo contaremos a todos durante los próximos podcasts, estoy seguro. Y nada, yo creo que ha quedado un podcast muy interesante. Hemos comentado un poquito la situación actual del mercado inmobiliario, hemos visto noticias a futuro de fuentes interesadas, vuelvo a repetirlo. Y hemos comentado un poquito cuál es nuestra intención de cara al año que viene, ¿no? A nivel inmobiliario. Entonces, bueno, Héctor, no sé si quieres apuntar alguna cosa, si no lo dejamos por nada, aquí. lo que decíamos, que bueno, que nuestra estrategia sigue estando en pie, los números pueden cambiar, pero lo que decíamos al fin y al cabo es sacar la calculadora, sacar el Excel, que esos números pueden ser variados ligeramente, ya sea por los tipos de interés o sea por el precio propio de la vivienda, pero que la estrategia tiene que seguir y si cuadran los números, adelante, no verse influenciado sobre estas noticias. Y nada, simplemente que ha sido un placer estar hablando contigo de estas noticias que realmente nos interesan mucho esta tipología de inversión, estos mercados. Y nada, ya los que nos están escuchando, nos vemos la semana que viene, hablamos la semana que viene y poco más que añadir. Muy bien, pues bueno, no caigáis en la parálisis por análisis, salid al mercado, no esperéis el momento adecuado, porque ese momento nunca llega. Y bueno, salid a construir vuestro futuro. Lo dejamos por aquí una semana más y un saludo a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Saludos, hasta luego.